Muchas personas dicen que eres un speaker motivacional. No sé si eso fue algo que siempre quisiste ser en tu vida. Cuéntanos un poquito de cómo llegaste a hacer esto. A ver, es interesante. Yo a los 10 años en Guayaquil estaba alistándome para ir a clases y me desmayo. Me caigo sobre la cama, mi vieja estaba en la cocina y no se da cuenta, pues no. Ya se da cuenta cuando estábamos atrasados. Me levanta de un carajazo, yo me levanto soplado, me cambio rapidito y me voy a la escuela. Y en la escuela me vuelvo a desmayar. 2 desmayos en el día. Llaman a mi vieja, me lleva a la casa, una sopita de pollo. En la tarde, 3er desmayo en el día. Ya todo el mundo en casa se asusta. Mi papá, mi mamá empiezan a pedir prestado billete en donde bien pudieron. Me llevan a médicos y semanas más tarde diagnóstico. Millán, tienes epilepsia. Y claro, 10 años tú ni siquiera entiendes qué es epilepsia. Al final solo sospechas que te vas a desmayar de vez en cuando, convulsionas y ya, por ahí. Y eso lo vinculo a mi capacidad de habla. Entonces, siempre pensé durante toda mi vida que era gago o tartamudo por mi realidad epiléptica. Entonces, cuando resuelvo ser conferencista, porque acabo mi última aventura en el 2017, ya estábamos en el tema de la película 2018, que ya te la cuento más adelante. Una vez estoy contándole a unos panas en un almuerzo en sobremesa y me di cuenta que la historia que estaba contando enganchaba, te metes allí y dije, aguántate un ratito, porque yo lo que estoy contando es un sueño y quizás esta historia es compartir un sueño y por lo tanto ya no es contarte algo, estoy entregándote una herramienta para atreverte. Y digo, loco, me voy a hacer conferencista. Y le cuento a mi mejor pana en Guayaquil, a Juan Carlos. Y le digo, pana, me voy a hacer conferencista. Y el man, yo estoy seguro que lo intentó decir de la mejor forma posible. Y me dice, loco, todo lo que tú quieras, solo que ya te escuchaste. O sea, porque se me hace difícil imaginar un escenario en donde el speaker es tartamudo y la gente está más tensa por entender qué vas a decir que por la propia historia. Y claro, güey, en ese momento me doy cuenta y digo, la plena, pues no. O sea, yo quiero ser speaker y hay una falencia ahí en hablar. Y ese rato me doy cuenta que el cerebro solo resuelve problemas, no pretextos. O sea, yo llevaba, fíjate, como 30 años convencido que era gago por mi realidad epiléptica. Y nunca había sido un problema el habla, porque ya era una condición. Cuando quiero ser speaker, el problema realmente salió a la luz. Y ahí digo, entonces voy a resolver el problema, porque el cerebro resuelve los problemas, no los pretextos. Y ahí me entero, por ejemplo, que hay especialistas en terapia del lenguaje, hay especialistas en fonología, hay especialistas en un pocotón de cosas vinculadas a la voz. Claro, porque si es que tú me dices esto, que tenías problemas y ahorita te escucho, realmente te diría, me estás mintiendo. Claro. Pero era una realidad, ¿no? Es demasiado loco. Y al final, resumiéndote esto, siempre tuve un problema de respiración. O sea, respiraba mal. Y la emoción de querer hablar rápido, y si no le metes aire, ya pues ahí te trabas y todo. Y claro, cuando empiezo a respirar más pausado, como ahora mismo, más pausado y todo, me doy cuenta que puedo meter más aire y por lo tanto fluye más la oración. Entonces dije, por aquí va la cosa. 5 años más tarde, soy uno de los principales speakers motivacionales en la región. Tu vida es como un pasar de estar viviendo en Guayaquil a romper récord Guinness y ahora a abrirle a Tony Robbins. Y tienes unas charlas TED también. Creo que debes ser la persona que más charlas TED has dado. Yo creo que en Ecuador soy la persona que más ha participado en eventos TED. En Honduras, en Costa Rica, en Ecuador. Y creo que suman 6. Pero como te decía, si pudieras resumir esta primera etapa desde Guayaquil hasta que llegas acá a Quito con este proyecto de meterle durísimo a la energía renovable, ¿cómo resumirías este trayecto? Lo resumiría creo que como un atrevimiento. Yo, bueno, como ya se dieron cuenta que nos están viendo y escuchando, yo soy del Guayas y me crio en un barrio marginal, Ayacucho y La Octava. Esa vaina hace 20, 30 años era zona. O sea, te estoy hablando de drogas, pandilla, bueno, lamentablemente lo que la mayoría de barrios hoy en la región tienen. Y es difícil soñar allí. Es difícil porque es sistémicamente una condena. Y yo había resuelto ser pandillero. No de un pelado de 9 años. Imagínate, parado ya en una esquina ahí. Mi vieja llega un día, se habrá enterado por alguna vecina con zapatilla en mano, me entra zapatillazo, me lleva arrastrado a la casa. Y claro, y me pega un carajazo y me dice, si tanto quieres avanzar en esta vaina, lo vamos a hacer con educación. Y ahí creo que la man se atreve también por miedo, porque a veces en la vida creo que lo único que tenemos es la opción de ser valientes. Y mi mamá habrá pensado, si no hago algo ahora mismo, lo pierdo. Y esa noche me cambia a mis 2 hermanos y a mí de educación fiscal a privada. Y no me refiero a educación aniñada, me refiero en el mismo barrio Chiro, solo que ya pagas pensión. Ya pagas 5 latas, 10 latas, ¿qué? Alguna cosa. Y allí dice, quizás la única salvación para nosotros como familia
es la educación. Y empieza a soñar en darnos la mejor educación posible. Por ahí habrá escuchado que en los colegios aniñados dan beca y entonces hacen un esfuerzo para meternos a los 3 hermanos en colegios privados buenos en Guayaquil con la esperanza de que consigamos las becas en el menor tiempo posible. ¿Cuál fue el motivante? Que me sacaban todos los meses por falta de pago. Entonces, claro, pues a ti te da vergüenza esa vaina. Ya. Y en algún rato voy a consultar qué hago para que no me voten. Me dicen, loco, si no pagas la pensión no hay educación. Tu única opción es una beca. ¿Y qué es esa vaina? Yo era un alumno de 15 sobre 20. Pues estos manes que preguntaban, oye, ¿con cuánto se pasa? Pues no. Ya. Y te dicen con 45 o el equivalente a lo que sea ahora. Y tú tiras números y dices, o sea que con lo mínimo paso y soy un bacán, pues. Según yo. Y según todo el mundo que pasa raspando. Porque la lógica es, si tú pasas raspando eres un bacán. Lo que no nos damos cuenta y la factura nos llega con el tiempo, y cuando tú dejas de pegarle al 20 por conformarte con el 15 y encima piensas que eres un bacán, vas a llegar a la universidad a hacer exactamente lo mismo. Cambias el 10 por el 6 y encima andas jodiendo ahí, dígame ingeniero, profesional o lo que sea, y de ahí vas al mercado laboral seguramente. Y tu lógica, que ya la convertiste en cumplir lo mínimo, es cuánto hay que vender, tanto, y no vendes un centímetro más, no vendes un centavo más, porque decidiste cambiarle la palabra piso y le empezaste a llamar techo, como que si ese fuese tu potencial máximo. Y lo que estás autoengañándote es que estás conformándote con vivir haciendo lo mínimo posible.